la cámara. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, gracias. Ahora sí. Bien. Las leyes de Kirchhoff son dos. ¿Sí? La primera se conoce como ley de la unión. O también ley de nudos. O nodos. ¿No? Cualquiera de las formas. ¿Sí? Y dice que la sumatoria de las corrientes en cualquier unión del circuito es igual a 0. Ya la vamos a analizar. ¿Sí? La segunda ley de Kirchhoff es la ley de la espira. O malla. ¿Sí? Esta ley dice que la sumatoria de las diferencias de tensión, la sumatoria de las diferencias de potencial a través de todos los elementos que se encuentren en cualquier espira de un circuito cerrado es igual a 0. Sería espira cerrada. Repito, la segunda ley dice que la sumatoria de todas las diferencias de potencial a través de los elementos que encontremos en cualquier espira de un circuito cerrado tiene que ser igual a 0. La primera, ¿sí?, la ley de la unión, se basa en el principio de conservación de la carga. ¿Sí? Sí, si consideramos una unión cualquiera, vamos a considerar que de esta unión llega una corriente que vamos a llamar I1, y vamos a considerar que sale la corriente I2 y sale la corriente I3. ¿Sí? En la unión no se pueden acumular ni destruir carga. O sea, toda la carga que llega a una unión de conductores o de cables tiene que salir de la unión. ¿Sí? En eso se basa el principio de conservación de la carga, y en eso se basa la primera ley, que llamamos la ley de la unión. Se considera que las corrientes que llegan al nudo o a la unión son positivas. Las corrientes que salen de la unión son negativas. En este caso, entonces, sería menos, perdón, si considero la I1 sería más I1, la I2 sale, sería negativa, la I3 sale de la unión, sería menos I3, y esto tiene que ser igual a 0. Repito, nuestro convenio, ojo con eso, ¿no?, para respetarlo. Las corrientes que llegan a la unión, positivas. Las corrientes que salen de la unión contribuyen con signo negativo. De manera que la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende eso? ¿Está bien? Bien. La segunda de las leyes se basa en el principio de conservación de la energía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el campo eléctrico era conservativo y que el trabajo no dependía de la trayectoria, sino de la posición inicial y final? De manera que
si consideráramos que movemos una carga a través de una espira, de un circuito cerrado, esa carga, cuando vuelve a su punto de partida, la energía tendría que ser la misma que tenía cuando salió. En eso se basa la ley de la espira o malla. Y para considerarla, vamos a ver cómo contribuyen las diferencias de potencial al atravesar los distintos elementos que nos vamos a encontrar en el circuito. Normalmente nuestros circuitos van a estar compuestos por baterías o resistencias, ¿sí? Entonces vamos a considerar el caso que recorro de A a B. Vamos a ver las 4 posibilidades que tenemos, ¿sí? Vamos a considerar. Entonces va. Entonces, en este caso, vamos a considerar que la corriente va de A a B. Y nosotros, cuando recorremos este elemento en particular, también estamos yendo de A a B. En este caso en particular, si yo me muevo en el circuito de A a B en el mismo sentido que la corriente, nosotros vimos que donde entra la corriente en una resistencia, ese extremo de la resistencia tiene un potencial mayor que por donde sale la corriente. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que por donde entra a la resistencia, el potencial es mayor que por donde sale. Entonces, si recorremos la resistencia de A a B en el mismo sentido que está pasando la intensidad de corriente por esa resistencia, le mandé el resto, esa diferencia de potencial, como voy de más a menos, es una caída de potencial. Entonces, en este caso, esa diferencia de potencial contribuye como negativo, o sea que va a ser menos I por R. ¿Sí? Vamos a ver ahora otra posibilidad. Nos vamos de nuevo. Ya, a B, por la misma resistencia, digamos. Pero en este caso en particular, vamos a considerar que la corriente está circulando en sentido contrario. ¿Sí? En este caso, entonces, este extremo va a tener un potencial mayor que este extremo, ¿no? Por acá está entrando la corriente, entonces este extremo tiene un potencial mayor que por donde sale la corriente. Y nosotros estamos recorriendo nuestro circuito de A a B. En este caso en particular, entonces paso la resistencia en sentido contrario a la que está pasando la corriente, por lo tanto voy de un potencial menor a un potencial mayor. En este caso entonces, la diferencia de potencial contribuye con un signo positivo, va a ser más I por R. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Ahí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? ¿O vuelvo a Sí, explicar? Sí, profe. Bien. Vamos a ver ahora la posibilidad de que tengamos que atravesar una batería. ¿Sí? También hay 2 posibilidades. Si recorro de A a B. Les recuerdo que nuestro convenio es que el palito corto es negativo de la batería y el palito largo es el positivo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si recorro de A a B y atravieso una batería, tiene una FEM E, y paso la batería de menos a más, es similar al caso de la resistencia. Esto contribuye con una suba, con una elevación de la diferencia de potencial. Si voy de menos a más, contribuyo con más el valor de la FEM. ¿Sí? En caso contrario,
Vamos a pasar al revés, ¿sí? Vamos a considerar. En este caso, al recorrer nuestro circuito, de A hacia B, paso la batería, pero ahora la paso de el borne positivo al borne negativo. Esto, en mi recorrido, es una disminución de la diferencia de potencial. O sea que esa batería contribuye, cuando hago el recorrido de la espira, con un signo negativo, ¿sí? Tengo una caída de potencial. Voy de más a menos, es negativo, ¿eh? Si voy de menos a más, positivo, ¿no? Lo mismo con las resistencias. ¿Están claros los 4 ejemplos, las 4 posibilidades con las que nos podemos encontrar? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces con esto, ahora vamos a ver despacito cómo se resuelve un circuito. Voy a cambiar la hoja. Y vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer despacio, viendo todos los procedimientos. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a la guía. El ejercicio 1 dice: resolver el siguiente circuito. Calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Determinar cuál de esos puntos es más positivo. ¿Sí? Tenemos, fíjense, 3 fuentes, 3 baterías, E1, E2, E3, y tendríamos 3 resistencias. Este es el circuito. Fíjense que este circuito, si ustedes quisieran reducirlo a una sola resistencia, es imposible, porque como tengo más baterías, yo no sé cómo es la composición entre estas resistencias, porque en esta rama la diferencia de potencial no es igual a esta, ya tengo baterías intermedias, ¿no? Entonces, para resolver este tipo de circuito, se aplican las leyes de Kirchhoff. Bien, voy a pasar de nuevo a la cámara, vamos a dibujar el circuito. Yo tengo la guía a mano, así que voy sacando los datos. Bien, voy a dibujar.
Bien. Lo primero que hay que hacer es identificar las uniones o nudos. Este circuito, ¿cuántas uniones o nudos tiene? 2. 2. Perfecto. Son los que llamé A y B. 2 nudos. Entre 2 nudos consecutivos, esa porción del circuito se llama rama. ¿Sí? Esta porción, entre A y B, entre 2 nudos consecutivos, es una rama. Esta es otra rama, esta es otra rama. Este circuito tiene 3 ramas. Por cada rama circula una y solo una intensidad de corriente. Por lo tanto, si este circuito tiene 3 ramas, va a tener 3 intensidades de corriente. Una por rama. ¿Sí? Bien. Lo que tenemos que hacer nosotros es suponer el sentido de circulación que tendrían las corrientes en estas ramas. O sea, tengo 3 intensidades de corriente, tengo que suponer cómo circularían. No se preocupen, nos podemos equivocar, por supuesto, no importa. El resultado nos va a indicar después si el sentido que supusimos es el correcto o no. Si cuando terminamos de resolver las corrientes nos dan positivas, el sentido que supusimos es el correcto. Si alguna o todas las corrientes nos dan negativas, significan que el sentido que supusimos es contrario al real. Aquella corriente que nos dé negativa nos está indicando que el sentido de circulación real en el circuito es contrario al que supusimos. Es eso, no pasa nada. Entonces, voy a suponer que por esta rama, ¿sí?, la corriente, lo que sí tienen que tener en cuenta es, cuando analizo un nudo o una unión, es que todas las corrientes no lleguen al nudo o que todas las corrientes no salgan del nudo. Algunas corrientes tienen que llegar y otras tienen que salir en nuestra suposición. Entonces yo voy a suponer que esta corriente a la que llamo I1 sale del nudo A. Supongo entonces que esta corriente sale y la llamo I1. A esta corriente digo que se llama I1, o sea que va a circular también por acá y va a circular por acá, ¿no? Va a salir del nudo A y va a llegar a la unión o nudo B. Esta es I1. Por toda esta rama circula I1. Después, en esta rama, como esta salió, puedo decir que esta llega, por ejemplo. ¿Sí? Voy a decir que la I1 llega al nudo. Esta la voy a llamar I2. Que la I2 llega al nudo. Ya tengo una que llega, una que sale. Ya cumplo con eso. O sea que la tercera puedo hacer que salga o que llegue. No importa. Voy a considerar que esta sale. Y la voy a llamar I3. ¿Sí? También va a pasar por acá, porque es parte de la misma rama. Y va a volver por acá. Todo eso recorre la I3. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Identificamos las uniones o nudos. Tenemos 2. Identificamos las ramas. Es la porción del circuito que hay entre 2 nudos consecutivos. Tengo una rama, 2 ramas, 3 ramas. Por cada rama circula una y una sola corriente. ¿Sí? Resolver este circuito, en el que tengo ya como datos las baterías y las resistencias, resolver el circuito significa calcular las corrientes que circulan por el circuito. ¿Sí? Por lo tanto, acá estamos viendo que tengo 3 corrientes, por lo tanto tengo 3 incógnitas
para resolver esto, vamos a necesitar plantear un sistema de 3 ecuaciones independientes, ¿sí? Entonces, esas 3 ecuaciones van a estar compuestas por las leyes de Kirchhoff. Voy a tener que completar esas 3 ecuaciones independientes con ecuaciones de nudos y con ecuaciones de estira o mallas, ¿sí? Tenemos 2 nudos. Lo que tienen que hacer siempre es ponerle letras, identificar los nudos así como hicimos, ¿no? Este nudo es A, este nudo es B. Entonces, al costadito ustedes ponen en qué nudo plantean la ecuación de nudo o de unión. La misma. Por ejemplo, si la voy a plantear en la unión A, ¿se acuerdan que las corrientes que llegan son positivas, las que salen son negativas? Por lo tanto sería menos I1 más I2, I1 sale, I2 llega, menos I3, igual a 0. Así sería la ecuación, ¿sí?, de la ley de nudos en el nudo A. Si lo planteáramos en el nudo B, ¿sí?, tendríamos la corriente I1 llega, sería más I1, la corriente I2 sale, es menos I2, la corriente 3 llega, es más I3, es igual a 0. No puedo ocupar las 2 ecuaciones de unión o de nudo porque no son independientes. Una ecuación es igual a la otra multiplicada por menos 1. O sea, si yo esta ecuación la multiplico por menos 1, llego a esta otra. Entonces, de las 2, voy a poder utilizar una, ¿sí? Entonces, voy a tachar. La B no la voy a poder ocupar porque es dependiente de la anterior. Entonces, esta no la puedo utilizar, ¿sí? Entonces, como norma, como regla, si n es el número de uniones, ustedes van a poder utilizar en cualquier circuito n-1. ¿Sí? Si en el circuito tengo 2 uniones, voy a poder utilizar como ecuación de nudos una ecuación, ¿sí? Si tengo 2, n-1, 1. Si tengo 4 uniones, voy a poder utilizar 3 ecuaciones de nudo, siempre n-1. ¿Está claro? Ojo, porque preguntamos en los finales y no saben cuáles son las restricciones para utilizar las ecuaciones de Kirchhoff, ¿eh? O sea, para las ecuaciones de nudo, esta es una de las restricciones, es n-1, donde n es el número de nudos. ¿Bien? ¿Ahí estamos bien? Profe, todas las ecuaciones tienen que ser diferentes para que podamos usar, por ejemplo, cuando tengamos más ramos, ¿no? No entendí. Por favor, más fuerte. ¿Puedes repetirme más fuerte? No entendí lo que me dijiste. Tienen que ser diferentes las ecuaciones para poder usarlas, por ahí cuando tenemos más ramas. Si hubiera más nudos, ¿sí?, ustedes pueden usar los otros nudos siempre que en otra ecuación de nudo aparezca por lo menos una corriente distinta a la de las otras ecuaciones, ¿sí? Siempre que aparezca una corriente distinta, ustedes pueden utilizar. En este caso, las 3 corrientes son iguales y lo único que cambian son los signos. Entonces, una de las 2 tengo que desechar, porque una es dependiente de la otra. Con solo multiplicar por menos 1 la obtengo. Entonces no son linealmente independientes, ¿sí? Ahora, si ustedes plantean otra ecuación de nudo en la que aparece una corriente distinta, la puedo utilizar, por supuesto, ¿eh? Por ejemplo, si acá hubiera un nudo, ¿sí?, van a aparecer distintas corrientes, entonces podría utilizarla porque van a aparecer otras corrientes. Pero si son iguales las corrientes y lo único que cambian son los signos, no puedo. Una de las 2 solamente puedo utilizar. Pero esto se cumple siempre. Ustedes cuentan la cantidad de nudos, hacen n-1, y esas son la cantidad de ecuaciones que pueden utilizar. ¿Cuáles de todas esas? Las ecuaciones que tengan siempre por lo menos una corriente distinta. ¿Está claro? ¿Entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien.
Las otras ecuaciones que vamos a utilizar son de la segunda ley, de la ley de espira o malla. Este circuito tiene 3 espiras o 3 mallas. ¿Cuáles son? Fíjense, lo voy a mostrar despacio. Una espira sería, o malla, tengo que salir de un punto, recorrer distintas porciones del circuito y volver al mismo punto. Entonces, una espira o malla sería, salgo de A, paso por R1, paso por la batería 1, paso por R3, por la batería 2 y vuelvo a A. Esa es una espira. Otra espira, salgo de A, paso por R2, paso por la batería E3, paso por R3, por la batería 2 y vuelvo a A. Esa es la segunda espira. Y hay una tercera espira, que salgo de A, paso por R1, paso por E1, vengo por acá, paso por E3 y paso por R2. Y tengo estas dos espiras chicas y tengo la espira de afuera con 3 espiras o 3 mallas. ¿Las ven? Son las 3 posibilidades que tiene ese circuito. ¿Se ve? ¿Se nota? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Como yo ya tengo una ecuación, y dijimos que como son 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones linealmente independientes para poder resolverlo, me están faltando 2 ecuaciones. ¿Sí? Bien, entonces voy a elegir de estas 3, 2 espiras. Es más, le voy a mostrar que podemos plantear las 3 ecuaciones, pero vamos a ver que cualquiera de ellas va a ser dependiente de las otras 2, ya sea sumando o restando. Por lo tanto, de las 3 ecuaciones, solo vamos a poder utilizar 2. Ya lo vamos a ver. Entonces, para plantear las ecuaciones de espira, lo que ustedes tienen que hacer es elegir cuál es la espira, cuál es la malla sobre la que van a trabajar, y tienen que indicar en el circuito el sentido que van a recorrer esa espira, el sentido en el que van a circular esa espira, para tener en cuenta las diferencias de potencial que vamos a ir encontrando sobre cada elemento que conforman esa espira, como habíamos visto en la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces yo voy a trabajar con las 2 espiras chicas y debo indicarlas en qué sentido voy a recorrer, y le tengo que poner un número romano para identificarla. Por ejemplo, voy a decir que esta espira la voy a recorrer en sentido antihorario, y dibujo en qué sentido, en este sentido, sentido antihorario. Pongo que voy a recorrer en ese sentido, y a esta espira o malla voy a decir que corresponde el número romano 1. ¿Bien? Y esta otra espira chica la voy a recorrer en sentido contrario, la voy a recorrer en sentido horario. La voy a recorrer así, en sentido horario. En este sentido voy a recorrer esta espira, y digo que esta espira es la número 2. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Identifiqué espiras, en este caso hay 3, elegí 2, elegí las chicas, y después marco en qué sentido voy a recorrer y la identifico. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Entonces voy. Esto eran ecuaciones, cumplían con la ley de unión. Ahora voy a las ecuaciones que van a cumplir con la ley de las diferencias de potencial, la suma de las diferencias de potencial. Entonces, indicamos acá al costado. Voy a trabajar en la espira 1. Pongo acá. Las ecuaciones que van a continuación corresponden a la espira 1. Y la voy a recorrer en sentido antihorario. Eso significa que ustedes eligen un punto en particular y tienen que recorrer esa espira, esa porción cerrada del circuito, en el sentido que indicaron, y tienen que terminar en el punto del que partieron. ¿Sí? Por ejemplo, voy a partir de A, voy a recorrer esta espira chica como indiqué, en este sentido, antihorario, y tengo que terminar mi recorrido en A. Si salgo de A, tengo que terminar en A. Y eso tiene que ser igual a 0. Tengo que sumar todas las diferencias de potencial que encuentro. Si quieren, al principio, para que les resulte más fácil,
ustedes le van a indicar los potenciales. En este caso, la corriente ISU1 entra por acá a la resistencia R1 y sale por acá. O sea, este potencial es más positivo que este. En este caso, la batería, este es negativo, esto es positivo. Sigo mi recorrido. Y en la resistencia R3, la corriente entra por este extremo y sale por acá. O sea, este potencial es más positivo que este. Y esto es negativo, esto es negativo, positivo. ¿Sí? Serían así, si quieren indicarlo. Y recorremos. Voy a salir de A. ¿Sí? Y en mi recorrido, no se olviden, una cosa es el recorrido y otro es el sentido de la corriente, ¿no? En el recorrido de la espira me encuentro primero con la resistencia R1 y la paso en mi recorrido en el mismo sentido que pasa la corriente. Por lo tanto, voy de más a menos. ¿Con qué diferencia potencial contribuye esa resistencia? Una caída. Una baja. Una caída. Sí, voy de más a menos. Sería menos ISU1 por R1. Perfecto. Sigo. Y me encuentro con la batería E1, que la paso de menos a más. ¿Contribuye con positivo o negativo? Positivo. Positivo. Voy de menos a más. Sería más el valor de la batería. Estamos sumando potenciales, ¿sí? Más ISU1. Continúo, no tengo más nada. Terminó la ISU1, no hay más elementos para la ISU1, pero para terminar mi espira, para terminar mi malla, me falta esta rama. Porque yo elegí esta espira. Entonces continúo y ahora me encuentro con la resistencia R3, que la cruzo en el mismo sentido que la corriente ISU2. Voy de más a menos. ¿Contribuye con positivo o negativo? Negativo. Bien, muy bien, negativo. Sería ISU2, R3. Continúo y me encuentro con la batería 2, que la paso de menos a más. ¿Sería menos o más? Positivo. Positivo. Perfecto, chicos. Muy bien. Y como ya llegué al punto A, esto tiene que ser igual a 0. ¿Se entendió? Sí, pues. Sí. Bueno, planteen cómo serían las ecuaciones de la espira 2. Vamos a salir de nuevo de A. Fíjense que ahora la recorro en sentido horario. Salgo de A, voy a recorrer así. Y voy a volver a ver, planteen ustedes las ecuaciones de las diferencias de potencial y después lo hago yo. A ver. La espira 2. ¿Cómo sería? Salgo de A, para que hagamos todo igual. Salgo de A, ahora en sentido horario. ¿Cómo sería? ¿Ya está? Hago yo. Salgo de A. Miren, marcamos. Por acá entra la corriente. Esto es más, esto es menos, esto es menos, esto es más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer en sentido horario. ¿Sí? Salgo de A y voy a cruzar en mi recorrido la resistencia R2 en el mismo sentido de la corriente. Tengo una caída de potencial. Voy de más a menos. ¿Qué sería? Menos. Menos ISU3 R2. Continúo y en mi recorrido paso la batería E3 de menos a más. O sea, la batería me está haciendo un incremento, una suba de potencial. O sea, va a ser más ISU3. Continúo y veo que no tengo más elementos correspondientes a ISU3. Terminó la componente de la rama de la corriente ISU3. Y ahora para cerrar mi espira, me queda la rama de la corriente ISU2. Yo tengo siempre la costumbre de recorrer las espiras en sentido contrario,
porque la rama común la recorro en el mismo sentido. Fíjense, en la espira 1 pasé de B a A, y en la espira 2 de B a A. Como esta es la componente de la rama de I sub 2, puedo copiarla. Como la recorro en el mismo sentido, no hace falta ni analizar, me queda menos I sub 2, R3 más E sub 2. De esa manera contribuyen igual porque la recorro en el mismo sentido. Al hacer los recorridos de las espiras en oposición, la rama común la pasamos en el mismo sentido, entonces podemos copiarla. ¿Está bien? Para que vean, vamos a hacer la espira 3, que sería la de afuera, digamos. ¿Sí? ¿Esta? A ver, vamos a plantear, para que vean, voy a salir de A, voy a recorrer la rama de I1, voy a recorrer la rama de I3, y voy a volver a A. ¿Cómo sería la ecuación de la tercera espira, digamos? A ver. ¿Pueden plantear, por favor? Sería la espira más grande, digamos, ¿no? Salgo de A, y vuelvo a A, pero por las ramas de I1 y de I3. Ingeniero, ¿y que quedaría como la primera empira más la segunda cambiada de signo? Hacelo, a ver cómo te da. Hacelo, por favor. Hagan esta tercera. Lo que le quiero mostrar es que las tres no son independientes. Por eso podemos utilizar dos nomás. Porque ustedes me podrían decir, si necesito 3 ecuaciones para resolver mi sistema, ¿por qué no planteo las 3 ecuaciones de espira y listo? Porque ahora vamos a ver que de las 3 ecuaciones de espira, solo 2 son independientes. La tercera es una combinación de las otras 2, por lo tanto deja de ser independiente. De las 3, solo 2 podemos utilizar, ¿sí? No las 3. Por eso tenemos que ocupar en este caso 2 ecuaciones de espira y una de unión. No puedo ocupar las 3 de espiras para resolver mi circuito, porque ya vamos a ver que no son linealmente independientes las 3. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Plantearon la ecuación de la tercera? ¿Hicieron? Hacemos. Tenemos acá y tendríamos menos I1 R1 más E1. Tengo menos E3, porque voy de más a menos, y tengo más I3 por R2. Y esto igual a 0. ¿Está bien? Bueno. El criterio es que yo puedo utilizar las ecuaciones de espira que quiera, siempre que en cada ecuación aparezca por lo menos un elemento distinto que en las otras ecuaciones. Entendiéndose por elemento, me puede aparecer una corriente distinta, una resistencia distinta o una batería distinta. Fíjense que entre estas dos ecuaciones aparece como nueva la corriente I sub 3 con R2 y la batería I sub 3. ¿Sí? Entonces, estas son independientes. Pero en esta no aparece ningún elemento distinto que ya están en las otras dos ecuaciones. I sub 1 está acá, R1 está acá, E1 está acá, E3 está acá, en esta, y I sub 2, R3 están acá. ¿Sí? Es más, ustedes pueden obtener esta restando de esta ecuación. Si restamos esta ecuación de esta, llegamos a esta. Esta se anula con esta al restar, y este cambia el signo, que es lo que aparece acá. ¿Sí? Entonces, esta tercera ecuación es dependiente de las otras dos. Por eso no la puedo utilizar. ¿Sí? No la utilizo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, los criterios que solemos preguntar. Para las ecuaciones de uniones es el número de uniones menos 1. ¿Sí? Y de todas las ecuaciones, de todos los nudos o de todas las uniones que haya, podemos utilizar todas las que querramos siempre que en la nueva
ecuación que estamos utilizando aparezca por lo menos una corriente distinta. Ahí, ¿sí? Con las ecuaciones de Spira lo mismo. Podemos utilizar las ecuaciones de Spira que querramos, siempre que en cada ecuación nueva aparezca por lo menos un elemento distinto a las ecuaciones anteriores. Tiene que aparecer o una corriente nueva, o una batería nueva, o una resistencia nueva. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esos son los criterios, ¿sí? Ojo, repito. Ojo. Se preguntan al final, se preguntan en el examen final eso, ¿no? Cuando dan Kirchhoff, ¿cuáles son los criterios de selección de las ecuaciones con las que podemos trabajar? Bien, y ahora lo que hay que hacer es reemplazar, ¿sí? Darle valores, ¿sí? Para resolver el sistema. Vamos entonces. La primera queda como está, ¿no es cierto? Entonces sería menos, sería 1 por I sub 1, más I sub 2, menos I sub 3. Y acá lo que conviene es ir ordenando nuestro sistema en función de las variables independientes que tenemos que calcular, digamos, nuestras incógnitas, por así decir, que son las corrientes. Entonces voy a la ecuación, a la primera ecuación de Spira, y la voy a ordenar como está acá. Entonces tengo, con respecto a I sub 1, me aparece multiplicado por R1, con signo negativo, ¿no? Entonces me fijo, R1 vale 20. Entonces sería menos 20 por I sub 1. Reemplacé. ¿Sí? R1 vale 20 por I sub 1. Me fijo, y la componente de I sub 2 es R3. R3 vale 30. También está negativo. Sería menos 30 por I sub 2. Nos fijamos, y esta ecuación no tiene I sub 3. Entonces completamos nuestro sistema de ecuaciones con más 0 I sub 3. Pero hay que completarlo. Si no hay elementos de I sub 3, le ponemos 0 I sub 3. Y esto va a ser igual. Los términos independientes en esta ecuación son las baterías. Entonces, tengo E1 más E2, y van a pasar con signo cambiado. E1 vale 10, E sub 2 vale 30, sería 10 más 30, 40 positivos, pasan como menos 40. ¿Sí? Vamos ordenando entonces, los términos independientes a la derecha, las incógnitas a la izquierda. Y la tercera ecuación va a ser la de la Spira 2. Fíjense que esta ecuación no tiene componentes en I sub 1. Entonces completo mi cuadro con 0 I sub 1. No hay I sub 1. La I sub 2 va a ser la misma, porque son comunes, y va a tener el mismo signo, o sea que va a ser menos 30 I sub 2. Y I sub 3 está multiplicado por R2 con signo negativo. Me fijo, R2 vale 10, sería menos 10 por I sub 3. Y de nuevo tengo E sub 3 más E sub 2 positivos, van a pasar como negativos. E sub 2 es 30, E sub 3 es 50, sería 80, que pasan como menos 80. Ahí armamos el sistema de ecuaciones, que ustedes pueden resolver por cualquier método que conozcan, ¿sí? Por ejemplo, determinante, matriz inversa, no sé, Gauss-Jordan, los métodos que ustedes conozcan. Vamos a resolverlo por determinante. ¿Hasta acá se entendió? A partir de acá, es un procedimiento matemático, ¿no? El planteo hasta acá es Kirchhoff. Ahora viene un procedimiento matemático de calcular nuestras incógnitas I sub 2, I sub 1, I sub 2, I sub 3. ¿Sí? Que como es un sistema de ecuaciones, cuando ustedes calculan esas incógnitas, tienen que volver a este sistema, y al reemplazar esos valores, se tiene que cumplir. Pueden elegir la ecuación 2, reemplazan I sub 1, I sub 2, I sub 3, le tiene que dar menos 40. Ojo, siempre verifiquen. Si no cumple, algún error tienen en la resolución, en el método que eligieron para resolverlo. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a hacerlo, yo lo voy a hacer por determinante. Yo voy a resolver por determinante. A ver cómo continúa nuestro ejercicio, ¿no? Sería entonces 3. Bien, voy a armar
lo que se denomina el determinante del sistema, delta. Delta el determinante del sistema, ¿sí? Entonces, planteamos. Hay que poner los coeficientes, que saben ya, ¿no? Como es determinante, pero lo vamos a repasar. Hay que poner los coeficientes de las incógnitas. Acá tengo menos 1, más 1, menos 1. Eso me queda. Menos 1, más 1, menos 1. ¿Sí? Después tengo menos 20, menos 30, 0. Ahí, perdón. Menos 20, menos 30, 0. Ahí sería menos 20, menos 30, 0. Y el último sería 0, menos 30, menos 10. ¿Sí? Y un método para resolver el determinante es volver a copiar la línea 1 y 2. O sea que sería menos 1, más 1, menos 1. Menos 20, menos 30, 0. ¿No? Ese sería el determinante del sistema, delta. ¿No? Bien. Todas las diagonales que van de izquierda a derecha, que podemos completar de izquierda a derecha, son positivas. O sea, este y por este, positivo, ¿no? Este, por este, también es positivo. Y esta última diagonal completa es positiva. ¿Sí? Y las que van de derecha a izquierda, las diagonales que podemos completar de derecha a izquierda son negativas. O sea que este es negativo. Este. ¿Se ven los colores? No, ¿eh? Ustedes no ven, ¿no? ¿Se ve que está en rojo esto? No. Sí, profe. Se ¿Precio? mueve. Bien. Vamos a la primera. Tengo menos por menos, más. Por menos, menos. Menos. Me queda 1 por 30 por 10, 300. La segunda positiva sería menos por menos, más. Por menos, menos. 20 por 30 por 1 sería 600. Y la tercera es 0 por 1 por 0, 0. Voy a la primera negativa. Tengo menos por menos, más. Pero acá tengo 0. Esto es 0. Esto también es 0. 0 por 30. Tengo esta. Menos por más, menos. Por menos, más. Y el menos de fórmula, porque damos los negativos, sería 10 por 20, 200. O sea que son 500 más 600 menos 1100. Ese sería el delta del sistema. Y ahora vamos a sacar los delta de cada una de las incógnitas. Vamos al delta de i. ¿Sí? Para sacar el delta de i, reemplazamos la columna de i sub 1, en esta, en la columna de i sub 1, reemplazamos por los términos independientes. O sea que sería, en esta matriz me quedaría 0, menos 40, menos 80. ¿Sí? Y después copio. Más 1, menos 1, menos 30, 0, menos 30, 10. Volvemos a copiar, sería 0, menos 40, más 1, menos 1, menos 30, 0. ¿Mm? Y esto sería el delta de la incógnita i sub 1. Por eso reemplacé i sub 1 por los términos independientes, ¿no? Luego tenemos este por este. Este.
Y después los negativos. Este. 0 por 30, 30 por 0. Y después tengo 10 por 1 acá. Bien. Vamos a los positivos. 0 por 30, 0. Esta tengo 40, 30, 1 está. Menos, por menos, más. Por menos, menos. 40 por 30, 4 por 3, 12, 1200. Menos 1200. Esta. 80 por 1 por 0, 0. Vamos acá. La primera negativa. Menos por menos, más. Por menos, menos. Por fórmula, me queda más, que son los negativos, ¿no? 8 por 3, 24. ¿Ya? 2400. Este 0 por 30, 0. Este 10 por 1, este sí. Tengo más, o este era un menos. Menos 30, menos 10 parece. Menos 10, esto también. Esto es menos. Menos 10. Menos 10. Tengo menos por más, menos. Por menos, más. Y menos de fórmula, me queda 400. ¿Estamos bien? A ver, me salté alguno. Este, está bien. Este es 0. Este es 400. Este es 0. Este es 40. Y este es... ¿Está bien? O me estoy salteando algo. Este por este está bien. Este por este está bien. Aparentemente, estamos. ¿Sí? Serían 2000 menos 1200. Si estoy, ¿no es cierto? Aquí me queda más 800. Sería menos 1600 más 2400. Más 800. Y así vamos a la incógnita 2. Ahora tengo que reemplazar entonces los coeficientes de I sub 2 por los términos independientes. ¿Sí? O sea que de la ecuación original me queda menos 1 y en vez de me queda 0, me queda menos 40 y menos 8. ¿Sí? Acá me queda menos 20, 0. Acá me queda menos 1, 0, menos 10. ¿Sí? Completamos, sería menos 1, 0, menos 1, menos 20, menos 40, 0. Esto sería entonces el delta de I sub 2. Bueno, bien. Entonces tengo menos por menos, más, por menos, menos. 40 por 10, 400. Y acá tengo menos por menos, más, por menos, menos. 80 por 20, 8 por 2, 16. 600. Que esto es 0. Vamos a la primera negativa. Tengo un 0, se anula todo. Esto también tengo un 0, se anula. Y esto es un 0, también se anula. ¿Está bien? Se anula, se anula, se anula. Este sí, este sí, este se anula. Esto me da menos 2000. Vamos a la última. Reemplazamos entonces la columna de I sub 3 por 0, menos 20, menos 30, menos 40, y este menos 8. Y sería 0, menos 30. Completamos, menos 1, más 1, 0, menos 20, menos 30, menos 40. Esto sería entonces la delta de I sub 3. Vamos a la primera diagonal completa. Tengo
Menos por menos, más por menos, menos. 80 por 30, 8 por 3, 24. La segunda es 0, tengo un 0 acá. La tercera es 0, tengo un 0 acá. La primera negativa, tengo 0. La segunda sí tengo menos por menos, más, por menos menos, y el menos de fórmula, más. 40 por 30, 4 por 3, 2, 1200. Y esta también tengo, menos por más, menos. Por menos, menos. Ah, no, perdón, menos por más, menos. Por menos, más, menos de fórmula, menos. 7 por 2, 16. Muy bien. Entonces acá me queda menos 2800. ¿Puede ser? ¿Es así? Sí, sí, profe. 2800. Bien, y una vez que tenemos esto, podemos empezar a calcular las incógnitas. Bien, entonces, I sub 1 va a ser delta de I1 dividido delta, ¿eh? Como que simplificamos los deltas y me queda I sub 1. Me fijo, delta I sub 1 era más 800. Y delta es menos 1100. Acá vemos ya que me queda negativo, ¿no? 8 onceavos. ¿Sí? Esto sería amperes, ¿no es cierto? Porque estamos en corrientes. I sub 2 va a ser delta I sub 2 sobre delta. Delta I sub 2 es menos 2000 dividido menos 1100. Esta me da positiva. Que serían 20 onceavos de amperes. La última sería delta I sub 3 dividido delta. Delta I sub 3 sería menos 2800 dividido menos 1100. Menos y menos, más. Me quedan 28 onceavos de amperes. Bien, acá estamos viendo que la corriente I sub 1 es la única que me dio negativa. Eso significa que en mi circuito real, el sentido de circulación real de I sub 1 es opuesto al que yo supuse. Eso es lo que me indica el signo. O sea, después vamos a volver a dibujar el circuito y vamos a poner los sentidos correctos de las corrientes. Antes de eso, hay que verificar que este resultado es el correcto. Entonces tengo que venir con estos valores a mi ecuación original. ¿Sí? Si sumamos, si las ponemos directamente en la primera ecuación, a ver si se ve ahí. No sé dónde poner. ¿Sí? Ahí se ve. Si ponemos acá, tendría menos I sub 1, sería más 8 onces. Más I sub 2, más 20 once, serían 28 onceavos. I sub 2, I sub 3 con signo cambiado, menos 28 once, me da 0. Perfecto. Para seguir verificando, podrían hacer la ecuación 2, que sería menos 20 por menos 8 once, menos 30 por 20 once, tendría que darle 40, menos 40. Verifiquen. Sería, vamos a hacer con la cálculo. Sería menos 20, menos 20 por menos 8 onceavos. Y después tengo menos 30 por 20 onceavos. Y eso da menos 40. Perfecto, se cumple. Con lo que verificamos que estas son las raíces de ese sistema de ecuación. Estas son las soluciones correctas. Estos valores de corriente son los correctos de este. ¿Qué pasó?
¿Se desconectó? No. Bueno. Minutito, chicos. Voy a volver a conectarlo a ver qué pasó. No sé qué pasó. ¿Me aguantan un ratito? Por favor. A ver qué pasó. Sí, profe. Se me desconectó la cámara. Ustedes vayan dibujando, por favor, mientras tanto, el circuito de nuevo y vamos a poner en ese circuito los sentidos que corresponden realmente a cada corriente. ¿Sí? Y con ese circuito, con las corrientes como corresponde, ahí recién vamos a calcular la diferencia de potencial que nos pide entre el nudo A y el nudo B. ¿Sí? O sea, para ir ganando tiempo, por favor, mientras yo... No sé qué pasó. Bien. Vamos a probar. Parece que quedó. Vamos a ver. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? ¿No? Ustedes me avisan. Sí, sí se ve bien. Entonces, como les dije, en base a esto, voy a dibujar de nuevo el circuito. Ya. Ahora, con las corrientes, según nos salió nuestro resultado, ¿sí?
Bien. Ahí tenemos de nuevo el circuito. Entonces ahora dibujamos las corrientes. ¿Sí? Y su 1, en vez de salir de A, llega. ¿Sí? O sea que ISU 1 recorre esta rama en este sentido, realmente, no como habíamos supuesto en nuestro desarrollo, ¿no? O sea, recorre así. ISU 2 y ISU 3 nos dieron positiva, significa que el sentido que habíamos supuesto era el correcto. ¿Ya? ISU 3 entonces sale, ISU 2 llega. ¿No? O sea, bien. Ahí terminaría lo que es la resolución del circuito, ¿no? Porque consiste, como decíamos, en encontrar, en este caso, como tenemos los valores de resistencia y de batería, consiste en obtener las corrientes. Ya las obtuvimos. Esos son los valores. Este ejercicio en particular después nos pedía hallar la diferencia de potencial. Decía, calcule o calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Determinar cuál es más positivo. Queremos saber si A es más positivo o B es más positivo. Bien. Entonces, hay que calcular la diferencia de potencial. Repito algo que dije en la clase anterior. Depende cómo pongan ustedes. Ustedes pueden calcular como quieren. Pueden hacer B sub A menos B sub B, o pueden hacer B sub B menos B sub A. Solo que, de acuerdo a cómo ponen, lo tienen que recorrer, y esa diferencia les va a indicar, si le da positiva, cuál es positivo, cuál es negativo, o más negativo, ¿no? Por ejemplo, si hago B sub A menos B sub B, eso significa que es B sub BA. Si hago el potencial de A menos el potencial de B, significa que voy de B a A. Eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, van a ir de B a A por cualquier camino. Todo tiene que dar igual. Si hacemos por la rama de la corriente ISU 2, ¿sí? Si voy de B a A, atravieso la resistencia R3 en el mismo sentido de la corriente. ¿Es positivo o negativo? La contribución de la diferencia de potencial. Negativo. Bien, muy bien. Menos ISU 2 R3. Y atravieso la batería E2 de menos a más. ¿Positivo o negativo? ¿Me sube Positivo. o me baja el potencial, la batería? En mi recorrido. Sube. Sube. Muy bien. Más eso 2. Y llegué a... Entonces ahora reemplazo, ¿no? Menos I sub 2. I sub 2 vale 20 onceavos. Negativos. Menos 20 onceavos. Por R3. Menos 20 por R3. ¿Cuánto era R3? 30. ¿Sí? Esto es ampere. Esto es ohm. Más la E sub 2, que son 30 voltios. ¿Cuánto da esto? Sería menos 2011 por 30. Más 30. Aparentemente, algo no hice mal. 24,55, puede ser. ¿Lo dio así? Sí, bro. ¿Coincide? Sí, profesor. ¿Le dio así? Bien. Yo les pido, entonces, antes de seguir, digamos, ¿no? Si me da negativo, ¿qué significa? Como es una resta, significa que B sub B es mayor que B sub A, por eso me da negativo. Entonces, el potencial de B es más positivo que el potencial de A. Este
es más positivo que... Entonces, ustedes explican que el potencial de B es más positivo que el potencial de A. ¿Se entendió? Para practicar, vamos a hacerlo por otro camino. ¿Sí? Tiene que dar lo mismo. Vamos a hacer por el camino de I sub. Ah, acá le puse I sub. Bien. Que esta es I sub. Cualquier cosa. Bien. Vamos a hacer de B a A por el camino de la I sub 1. ¿Sí? Cuando ustedes hagan por el camino de I sub 1, el valor de I sub 1 no es este, ¿eh? Ya es positivo, porque este signo era cuando tenía el otro sentido. Como ya le cambié el sentido de I sub 1, ahora el valor de I sub 1 ya es positivo. Ojo, ¿no? A ver, yo los miro trabajando un ratito. Hagan por ese camino, a ver. ¿Cómo sería? A ver, chicos, enciendan las cámaras, por favor. Quiero verlo trabajar. Si quieren, hagan los dos caminos que quedan ya. Tienen que verificar. Les tiene que dar la misma diferencia de potencial, ¿sí? Romero, Santiago, no te veo. Soria, no te veo. Celia, no te estoy viendo.